Increíble. Los expertos creen que la superficie de la Luna puede proporcionar oxígeno a 8.000 millones de personas. Sin embargo, el procedimiento es complicado. Washington, D.C. Progreso en exploración espacial. Resulta que los recursos espaciales ahora se pueden utilizar de forma eficaz. Los investigadores ahora están tratando de encontrar la mejor manera de producir oxígeno en la Luna. ¿Cuánto oxígeno podría entregar la Luna si los científicos pudieran usarlo? Resulta que se puede producir mucho. Según el sitio de informes de investigación The Conversation, cada metro cúbico de regolito lunar, la capa de roca y polvo fino, la cual cubre la superficie de la Luna, contiene un promedio de 1,4 toneladas de minerales, incluidos unos 630.000 gramos de oxígeno. Recientemente los investigadores también han descubierto dióxido de carbono congelado en la Luna. Según la NASA, los seres humanos necesitan unos 800 gramos de oxígeno al día, esto para poder sobrevivir. Con 630 kilogramos de oxígeno, una persona puede vivir unos 2 años, o un poco más. Si la profundidad media del regolito en la Luna fuera de unos 10 metros y se pudiera extraer todo el oxígeno de él, esto significa que los 10 metros más altos de la superficie de la Luna proporcionarían suficiente oxígeno para mantener a 8.000 millones de personas en la Tierra durante unos 100.000 años en suministro. En octubre, la Agencia Espacial Australiana y la NASA firmaron un acuerdo en el marco del programa Artemis, esto para enviar un rover de fabricación australiana a la Luna, el cual recolectará rocas lunares que pudieran proporcionar oxígeno. La Luna tiene una atmósfera, pero es muy delgada y se compone principalmente de hidrógeno, neón y argón. Este no es el tipo de mezcla de gases, es del que los mamíferos dependientes del oxígeno pueden alimentarse como los humanos. Sin embargo, en realidad hay mucho oxígeno en la Luna, simplemente no está en forma gaseosa, en cambio, está atrapado en la arena. Si el oxígeno pudiera extraerse del suelo, sería suficiente para la vida humana. La Luna está compuesta en gran parte por las mismas rocas que la Tierra, pero con un porcentaje ligeramente mayor de material, el cual proviene de meteoritos. Estos son minerales como la sílice, el aluminio y los óxidos de hierro y magnesio también, los cuales dominan el paisaje lunar. Todos estos minerales contienen oxígeno, pero no en una forma accesible a los pulmones humanos. La superficie de la Luna pronto podría proporcionar oxígeno a todas las personas. ¿Crees que esto se vuelva una realidad? En la Luna estos minerales se presentan en una variedad de formas, los cuales incluyen roca dura, polvo, guijarros, así como piedras que cubren la superficie. Esta sustancia fue creada por el impacto de meteoritos que cayeron sobre la superficie de la Luna en el transcurso de miles de años. El regolito lunar está compuesto por aproximadamente un 45% de oxígeno. Sin embargo, este oxígeno está estrechamente relacionado con los minerales anteriores. Se debe utilizar mucha energía para romper estos fuertes lazos. A principios de este año, Aerospace Applications Service, con sede en Bélgica, anunció que construirá 3 reactores experimentales para mejorar el proceso de producción de oxígeno mediante electrólisis. La compañía espera llevar la tecnología a la Luna para el año 2025, esto como parte de la misión ISRO. Pues ahí lo tienen, increíble. La Luna puede suministrar oxígeno a 8.000 millones de personas. El suelo de la Luna posee enormes reservas de minerales ricos en oxígeno, esto pese a que su atmósfera carece de este preciado gas en cantidades aptas para sustentar vida vegetal y animal. ¿Qué piensas al respecto? No te olvides de dejarnos tu comentario, regalarnos un like y suscribirte para mantenerte informado de estos descubrimientos y muchos más alrededor del mundo. Muchas gracias, hasta luego.